Hola, mi nombre es Manuel Area y te estoy hablando desde la Universidad de La Laguna. Yo hoy quisiera ofrecerte algunas reflexiones sobre todo lo que supone el reinventar, de algún modo, la institución escolar en este siglo XXI. Y la reinvención de la escuela, creo yo, va vinculado con un concepto que está muy en boga, muy en todos los medios de comunicación, el ciberespacio, en todos los espacios educativos que se debaten online, que es enseñar y aprender en la red. Dicho de otro modo, reinventar la escuela de algún modo significa no solo incorporar la tecnología a las aulas, a los colegios, sino de algún modo plantear de modo radical lo que es la enseñanza y el aprendizaje, y en estos tiempos actuales pasa por utilizar el ciberespacio. Primera idea, ¿por qué digo esto? Porque de algún modo la cultura que fue, digamos, predominante durante el siglo XX, en la que nos formamos y socializamos culturalmente quienes somos los profesores actuales, que ya tenemos cierta edad, ese modo de entender la cultura, empaquetada en libros, diccionarios, en películas, en salas cinematográficas, en discos que, como digo, empaquetaban la música, de algún modo está desapareciendo, por no decir que ya prácticamente no existe. Todo está digitalizado. Todos esos libros, esas películas, esa música, de algún modo, está ya en la red. Y además, con cauces, mecanismos de difusión y consumo radicalmente distintos. Y emergieron conceptos como la web 2.0, la internet, las redes sociales, etc. Lo que quisiera destacar de este siglo XXI, y tenemos que tenerlo en cuenta cualquier educador, es que hoy en día la humanidad ya está interconectada. Hace 25 años, cuando apareció la tecnología digital y empezamos a apropiarnos de ella, teníamos nuestras computadoras, pero estas estaban aisladas unas de otras. 25 años después de aquellos años 80, donde aparecieron los primeros personal computers, los PCs, y este recorrido que hemos hecho a través de los CD-ROM, de la primera web, de las tablets más recientes, de los smartphones, significa que algo que caracteriza a esta cultura del siglo XXI es, como digo, la interconectividad, y ya somos a nivel una civilización planetaria más que nacional. ¿Y esto cómo se materializa? Pues en ideas o fenómenos tan concretos o tan identificables como poder afirmar que ya hoy en día cualquier persona con el dispositivo adecuado, conectado a Internet, accede a una biblioteca gigantesca de información, de tipo universal, ¿no? Es metafóricamente lo que pudiéramos denominar la cultura de una biblioteca de Babel que va en crecimiento constante y permanente, ¿no? A la vez, esos nuevos formatos de representación de la información ya no solo son, como en el siglo XX, en formato texto de lectura o visualización de una película en una sala cinematográfica o de escucha de música, sino que han aparecido nuevos formatos de representación tridimensionales, sobre todo el concepto de hipertexto, de hiperenlaces, la realidad multimedia, nuevos formatos de representación. Todo esto, hablar de una sociedad digital y de un planeta interconectado tecnológicamente, nos lleva al concepto de ciudadanía en la red. Y algunos autores hoy hablan del concepto del homo, es una nueva civilización, que frente a ese homo sapiens tradicional vinculado con la naturaleza, hoy hablan del homo digitalis, ¿no? Es decir, esa ciudadanía digital que tiene unas características y unos comportamientos y unas pautas y fenómenos culturales distintos, ¿no? A la vez, esa interconexión planetaria, ese ciberespacio, no es solo algo neutro desde un punto de vista político y económico, sino hay toda una economía de conocimiento, y se dice de hecho que en estos momentos la información es la materia prima que está moviendo el mercado. Y no nos olvidemos que una sociedad digital es una sociedad donde las máquinas son principales protagonistas. Las máquinas van evolucionando y además de una forma muy progresiva, y por tanto no podemos olvidarnos de que en definitiva los humanos somos ciudadanos del ciberespacio a través de una tecnología, a través de la interacción con una máquina. Y esto no podemos olvidarlo, ¿no? Y tenemos que de algún modo ser conscientes de que si no dominamos a las máquinas, estas tarde o temprano podrán dominarnos a nosotros. En definitiva, y es a donde quisiera llegar para hablar de la reinvención de la escuela.
En estos momentos el cambio es tan radical en nuestra sociedad, es un cambio de civilización tan fuerte que no llega el simplemente adaptarse, el incorporar la tecnología a los mecanismos y procesos tradicionales de enseñanza. Tenemos que hacer un cambio muy importante, muy radical, que lo traduzco en esa reinvención, y aquellos individuos o instituciones que no se reinventen a los nuevos tiempos digitales seguramente van a desaparecer, como ocurre en muchas otras esferas. Voy a hacer esta reflexión de por dónde debiera ir, desde mi punto de vista, esta reinvención. Para ello, tenemos que tener claro de dónde venimos, es decir, cuál es el modelo de escolaridad, de cultura en definitiva, que ha transmitido y ha utilizado la escuela en estos últimos años, décadas y demás. Pues por decirlo en pocas palabras y por utilizar una metáfora ya conocida de Bauman, diría que la escuela del siglo XIX y la escuela del siglo XX ha sido una escuela que ha intentado transmitir una cultura sólida, una cultura de un saber empaquetado, de un saber que era poco cambiante, ¿no? Y esto se ha traducido en ese modelo de escolaridad, como digo, propio del comienzo en el siglo XIX, pero se consolida en el siglo XX, basado en una organización del conocimiento de tipo enciclopedista, imitando a los enciclopedistas franceses del XVIII, ¿no? Realmente nuestro currículum, el currículum escolar, independientemente de las reformas que se hagan de las leyes y de la escuela, sigue basándose en asignaturas, en materias estancas, separadas unas de otras, ¿no? Imitando a una enciclopedia. A la vez, el currículum también ha enfatizado un modelo de escolaridad basado en la formación del ciudadano en cultura nacional, que conociera la geografía, la lengua, las características históricas de su nación-estado. Hoy en día, en un tiempo, como digo, de globalización, de civilización planetaria, pues hay que ampliar, digamos, las metas y horizontes y conocimientos culturales más allá de lo propio, de lo cerrado en el contexto de la nación, para pensar ya en modelos multinacionales o multiculturales del saber y de la civilización humana. Y también una tercera idea era que la escuela se ha focalizado, sobre todo en la educación básica y primaria, en lo que se conoce como la alfabetización en masa. El saber, al acabar la escolaridad, las 3 R, saber contar, saber leer, saber escribir, evidentemente en formato texto. Pero desde un punto de vista, y por sintetizarlo, ha sido un modelo de escolaridad que ha apostado, ha apoyado, ha desarrollado y lo tiene intrínsecamente incorporado a su código genético, una especie de modelo pedagógico del transmitir, del aprender por recepción, del enseñar por exposición. La pedagogía del transmitir, es decir, esa cultura sólida, empaquetada en libros o que es expuesta por el profesor, de algún modo, con sus distintas variantes metodológicas, didácticas, etcétera, ha consistido en que alguien o algo tiene el conocimiento empaquetado y es transmitido a unos alumnos que tienen que adquirirlo, aprenderlo, memorizarlo y reproducirlo, ¿no? Hoy en día, como estamos apuntando, las reglas de juego, los espacios culturales, la civilización que nos rodea, en definitiva, es realmente bien distinta, ¿no? Por eso hoy en día podemos hablar de que estamos en un contexto basado en un ecosistema informático, rodeado de 1000 tipos de tecnologías interconectadas. Eso nos ha llevado, como acabo de apuntar, a una globalización económica, globalización cultural, globalización de las relaciones sociales. La conexión en red es uno de los elementos o fenómenos que identifican o caracterizan al tiempo actual. No somos individuos aislados, sino pertenecemos a redes, a muchos tipos de redes, redes laborales, redes personales, familiares, culturales, de muchos tipos. Y todo esto nos lleva, por seguir esa metáfora que les apuntaba antes de Bauman, a hablar de que si en algún momento ese concepto de sociedad líquida está adoptando, digamos, realidad, es cada vez que avanzamos en esta sociedad digitalizada del siglo XXI. Por tanto, la escuela, para reinventarse, tiene que asumir estos rasgos, estas características, y asumir que debe educar, formar a la ciudadanía para saber enfrentarse y desenvolverse exitosamente en el marco de esa cultura líquida, cambiante e inestable, etc.
Y esto implica que repensemos el currículo, repensemos claramente cuáles son las nuevas tareas o saberes y competencias que debe poseer el sujeto, como digo, el ciudadano, para desenvolverse y vivir en una sociedad que es mucho más compleja, cambiante, difícil en definitiva de entender, de abarcar que en décadas anteriores. Y estos saberes, competencias, por sintetizarlos en algunas ideas básicas, irían de que esa escuela debe formar a ese ciudadano para que sepa enfrentarse y resolver problemas prácticos que se va a encontrar en su vida cotidiana, su vida familiar, en el ocio, en el trabajo, en su formación. Es decir, que no tenga un saber enciclopédico al margen de la realidad, sino que sea un saber aplicado para, como digo, resolver problemas prácticos. Y hoy en día, en un mundo tan lleno de información a través del ciberespacio, es una competencia muy relevante el que sepa buscar, encontrar, analizar y determinar cuál es la información, el contenido, el saber útil para ciertos propósitos. Y esto implica, evidentemente, el desarrollo de un pensamiento crítico, de análisis constante de todo lo que existe alrededor, tanto a nivel de conocimientos e informaciones recibidas, como de fenómenos que ocurren, ¿no? Otra competencia es, en un mundo en red, en la conectividad que hablaba yo anteriormente, es que hay que saber participar en esas redes y hacer proyectos, trabajos de tipo colaborativo. No vale solo saber resolver individualmente los problemas o proyectos a los que nos enfrentamos, sino hacerlo, como digo, de forma colaborativa, en grupo, en equipo. Otra competencia importante ya no es solo recibir información y reproducirla, no es la pedagogía del transmitir, como os decía antes, sino más bien una pedagogía del crear, ¿no? De actuar creando, innovando y haciendo cosas nuevas. Y esto significa que cada sujeto tiene, y tenemos que trabajarlo y cultivarlo en las escuelas, el que sepa expresarse y comunicarse en 1000 situaciones distintas. Situaciones con unos lenguajes, situaciones con unos formatos, como digo, a veces en formato audiovisual, pero también textual o formato oral, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que cultivar de algún modo a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos, que sean siempre capaces y competentes para expresarse en múltiples formatos y situaciones. Y nombraba eso, un mundo cambiante, un mundo líquido, un mundo donde la innovación tiene que ser una constante y por tanto hay que tener y predisponer para ser creativos e innovadores, ¿no? Y esa actitud positiva hacia ese cambio es algo que hay que cultivar y trabajar en la escuela desde los jóvenes. Bueno, todo esto nos lleva a que veamos como educadores el ciberespacio, la Internet, como un gran ecosistema sociocultural, y así lo definen muchos autores. Internet no solo es tecnología, es cultura, ¿no? Con unas características distintas, ¿no? a las tradicionales. Como educadores, Internet para nosotros, el ciberespacio, es biblioteca, una biblioteca gigantesca de información, como decía antes, es mucha comunicación por las redes sociales, es espacio donde se elaboran y se pueden hacer públicos fácilmente muchos contenidos. Es la utilización de lenguajes nuevos que están surgiendo, como son los microtextos, ¿no? Piensen cómo publicamos en Twitter, en los blogs, en Facebook, etcétera. Microtextos, hipertextos, lenguaje audiovisual, el multimedia, la robótica, los espacios tridimensionales. Y sobre todo es ubicuidad, ¿no? El poder estar conectados a través del ciberespacio, con otras personas, desde cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier espacio físico, ¿no? Y esto nos lleva a uno de los conceptos claves que se están manejando hoy en día. Y debiera ser asumido por todo el colectivo docente y por todas las instituciones educativas, como es el concepto de que enseño, pero también aprendo en el marco de la red, de la nube. Pero a mí me gustaría dejar claro cierta teoría, ¿no? Cierto pensamiento, cierta reflexión. Hoy hablamos de enseñar y aprender en la nube, ¿no? En la red. Pero esa teoría pedagógica del aprender en red, del aprender creando, esa pedagogía de la innovación constante y de enseñar a que nuestros alumnos se apropien del saber y desarrollen de forma activa las competencias, es una teoría pedagógica que tiene un apoyo de hace más de un siglo, de hace 100 años. Los pedagogos y psicólogos de la época, como Dewey, Montesquieu,
Montessori, Vygotsky, Freinet, Piaget, de Crowley y más recientemente Freire, fueron los que enunciaron y nos dieron las claves pedagógicas del tipo de pedagogía que tenemos que implementar, con la que tenemos que reinventar las prácticas educativas de la educación del siglo XXI, y que son conceptos que hoy están muy vigentes, como es aprender de la experiencia, aprender en grupo, en equipo, que la educación sea personalizada, adaptada a cada sujeto, que sea el propio individuo, alumno, el que construya el saber, que el aprendizaje es social, no solo es individual, y sobre todo la metodología de proyectos, no de recepción de conocimiento empaquetado, sino problemas, proyectos que se plantean para que los alumnos los vayan desarrollando. Y esto significa alumnos protagonistas de sus propios proyectos de aprendizaje, alumnos creadores de los contenidos que tienen que desarrollar en formato digital y con los distintos lenguajes, y apropiarse, como digo, y construir personalmente ese saber a través de formatos como pueden ser los portafolios o los PLE. En definitiva, ¿cuál sería el papel del docente en este nuevo marco de reinventar la educación de la escuela del siglo XXI? Pues seguramente el que siempre hemos hecho, que es crear experiencias educativas valiosas. Llevamos ya mucho tiempo diciéndolo, lo difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? El generar experiencias educativas valiosas de nuestros estudiantes. Concluyendo, y ya no alargo más, yo creo que la reinvención de la escuela de este siglo XXI pasa, en líneas generales, por reconstruir el llamado currículum, hice referencia a él antes, desde lo que se conoce como el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo nos dice que ya no podemos seguir organizando, estructurando el saber escolar en materias aisladas, como decía antes, siguiendo el modelo enciclopedista, donde una materia está separada, matemáticas, de lenguaje, de las ciencias sociales, etc. Reconstruir el currículo desde el pensamiento complejo es pensar en grandes problemas sociales, económicos, culturales, y donde ofrezcamos al alumno la posibilidad de enfrentarse a la construcción del saber de forma interdisciplinaria y demás. A la vez, y vuelvo a reiterarlo una vez más, es enfatizar al sujeto, al agente educativo, sea el profesor o el alumno, para que sea creador, vuelvo a insistir en ello, creador de los contenidos digitales, y a la vez un sujeto participante en los espacios sociales, que sabe intercambiar comunicación, que sabe colaborar. Y a la vez también, y creo que es una idea muy interesante, es que no pensemos la educación escolar separada de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Por eso enfatizo ahí la idea de entremezclar, en la medida de lo posible, lo que es educación formal, escolar, con la educación no formal y la no informal. Vincular de algún modo lo que es aprendizaje en el tiempo escolar con aprendizaje en los tiempos no escolares, en las bibliotecas, en los museos, en las comunidades, en las asociaciones de vecinos, en las familias, etc. En definitiva, y es la última idea, reinventar la escuela, es educar al homo digitalis, ¿no? al ciudadano que es culto, crítico y democrático, digamos, en esta sociedad de la información, en esta civilización ya que nos rodea, y esto significa no solo obtener saberes, no solo desarrollar competencias, sino también desarrollar valores, valores evidentemente que permitan la convivencia democrática entre toda la ciudadanía. Y hasta aquí, y nada más, muchas gracias, y espero seguir de algún modo, poder seguir debatiendo con ustedes todas estas ideas. Venga, gracias.